Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Esto es Universo Deportivo. Como siempre, lo invitamos a compartir media hora junto a nosotros para hablar de deportes, para hacer el análisis de la semana, de lo que viene con la Copa Libertadores de América, lo que puede ser durante estos meses el rugby para la Argentina, porque se juega el Rugby Championship, porque viene la Copa del Mundo, porque también se va a jugar el Mundial Femenino. Hay muchísima actividad que recorre toda la Argentina y todo el planeta. Por supuesto que son días de tenis por el torneo de Wimbledon, porque además se juega en Santa Fe por primera vez un torneo Challenger del ATP Tour, que me parece que es muy importante, que tiene realmente mucha trascendencia para la ciudad, para la provincia, para los tenistas del futuro. Y por supuesto también se empieza a acercar la fecha de eliminatorias de la Copa del Mundo próxima, que se va a desarrollar en México, Estados Unidos y Canadá. La FIFA ya ha establecido el programa de partidos que se va a jugar en todo el mundo para lograr la clasificación para esa Copa del Mundo. Y la Argentina ya se prepara con la esperanza de que Messi esté en el Mundial, porque el gran campeón argentino ha dicho que iba a jugar algunos partidos para la Argentina, que iba a estar presente, por supuesto, durante este año, pero que dudaba de su llegada a la Copa del Mundo. Y este es uno de los grandes temas para el futuro del deporte. Pero hoy, por supuesto, tenemos que hablar de Horacio Cavallo, un gran boxeador, campeón del mundo mosca, un hombre que supo entender al boxeo como una profesión que le pudiera dar una base, un dinero y desarrollarse en la vida. Con su hijo vamos a hablar en Universo Deportivo. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Vamos a charlar con Horacio Cavallo hijo, es el hijo de Roquinho, un fenómeno del boxeo argentino, del boxeo mundial, fue campeón del mundo mosca, pero además uno de los pugilistas más cerebrales que tuvo la Argentina. Un hombre que se dedicó al boxeo porque era un buen negocio, como alguna vez lo definió, porque le gustaba, por supuesto, pero que sabía que ahí podía ganar dinero, se retiró a tiempo, con mucha inteligencia, sabiendo que había que cuidar la salud y trabajar de lo que las inversiones le permitían. Gracias, Horacio, por haber venido. Hola, ¿cómo estás, Hernán? Muchas gracias por invitarme. Vos sabés que es un lindo homenaje el que le hacemos en definitivamente a tu padre, porque esto que yo decía es el símbolo de un hombre que fue muy inteligente para armar su carrera, para construir su profesión deportiva, pero también para saber cuándo el boxeo hay que dejarlo, porque después las consecuencias son muy serias, son graves, y él supo de alguna manera entender ese camino, ¿no? Sí, sí, seguro. Como le podemos decir a los televidentes, mi papá hizo solamente 2 defensas del título mundial porque le costaba dar mucho el peso. Él era peso mosca, 50 kilos, 800 gramos, y bueno, ya antes no había un super mosca, ya pasabas a un gallo, sí. Entonces si te pasabas de ese peso ya es como que ya daba mucha ventaja. Él en las peleas, en los días anteriores de la pelea prácticamente no podía tomar agua, sí. Tenía los labios cortados, entonces cuando tenía una pelea, una defensa del título mundial, después de la pelea de Alacrán Torres, él tenía una pelea con Severino, que era un brasilero que no era muy difícil, era muy accesible, tenían los tickets todos vendidos y él agarró y le dijo a Tito: no, yo me retiro, me prefiero retirar ahora y retirarme campeón y no rifar el título. Y bueno, dicho y hecho, se retiró en ese momento, pero por lo que le costaba dar tanto al peso, ¿no? Sí, y esto de los labios partidos es por la deshidratación, ¿no? Que es uno de los riesgos más grandes que tiene el boxeador, porque generalmente los problemas vienen más por la deshidratación que por los golpes, que son duros, sin duda, pero que te pueden causar la deshidratación un efecto muy, muy nocivo. Exactamente, y justamente, como vos sabés, antes eran las peleas a 15 rounds, sí, sí, y si pueden ver las peleas de mi viejo, hasta el cuarto, quinto round, mi papá entraba muy frío, entraba calculando y todo, pero sin gastar sus energías porque estaba muy débil. Sí. Entonces después del cuarto y quinto round es donde empieza a hacer su juego y es donde empieza a tener la sangre caliente como para salir como lo conocía la gente, ¿no?
Es una historia muy particular porque siempre mis mayores me habían contado de él y de esa admiración que tenían a partir de un hombre que para salir de la pobreza se dedicó al boxeo porque entendía que podía ser un buen negocio, que podía ganar dinero y que también podía dar el paso al costado en el momento justo, ¿no? Que él entendía que eso era un negocio, pero no era para arriesgar la vida y que después se dedicaba justamente al comercio, como tuvo tantos y con tanto éxito, ¿no? Exactamente. Mi papá empezó juntando cartones que los llevaba mi abuelo, Roque Acabalo, que vino de Potenza y trabajaba en la municipalidad de Lanús. Y bueno, lo llevaba a juntar cartones y bueno, él no le gustaba hacer eso. Y entonces cuando ya era un poco adolescente empezó a trabajar en el circo, en el circo que era un circo que había venido de Brasil, que fue a Lanús. Y bueno, empezó haciendo los mandados, todo, y bueno, como era muy hábil, era 1,55 m, zurdo, era muy chiquito, hábil, empezó a hacer malabares y empezó a hacerse el payaso y todo, y bueno, y ahí es donde empezó, como mucha gente lo conoce, a hacer trapecio volante, que era todo sin red, o sea, fakir, malabarista. Y bueno, cuando los sábados había días de lluvia, que había poca gente en el circo, armaban como un gallinero donde estaban todos en las gradas y decía, bueno, ¿quién quiere pelear con el payaso Acabalo? ¿Quién quiere pelear con el payaso? Y venían unos grandotes, 1,55 m, y bueno, y se le venían, y bueno, y ahí en su condición de zurdo, les dejaba los ojos así, los labios así. Ahí se dio cuenta que tenía condiciones naturales de boxeador. Y es donde empieza a entrenar en un gimnasio de Lanús, donde su primer entrenador que lo ve y le echó el ojo fue Ricardi, ¿no? Que fue su primer entrenador. Sí, sí. A él le gustaba el fútbol, además. Pudo haber sido jugador, ¿no? Sí, sí, sí. Él es fanático de Racing. Sí. Y es zurdo, dicen, en Villa Diamante iban camiones y camiones de gente a verlo. Pero bueno, después se fue a probar en Racing y le dijeron que era muy chiquito. Sí. Y ahí fue su primera frustración, porque dijo, yo pensaba hacer eso, y bueno, y es donde agarra y dice, bueno, voy a probar como en mi habilidad y todo, y voy a probar de ser boxeador. Y otra de las cosas que siempre decía mi papá es que decía, bueno, que para ser jugador de fútbol eran 11, dependía de los 11. Sí, claro. Y dice, ¿qué otra cosa voy a hacer? Tenis no voy a hacer porque es un deporte muy caro, las raquetas y todo. Entonces dice, con el boxeo, él lo pensó así, como un negocio. El boxeo es un pantaloncito y unas vendas y unos guantes y entrenar. Claro. Entrenar. Sí, entonces por eso dijo que voy a hacer boxeo. Lo buscó como un medio de vida, como para salir de la pobreza. Y él entendía que había que guardar el dinero, que no había que despilfarrarlo para después poder hacer inversiones y poder de alguna manera continuar en la parte comercial. Exactamente. Él ya cuando empezó, ya mucha gente ya tenía una pequeña galería. Sí. Sin ser campeón argentino, tenía la galería Horacio Acabalo, que era una galería donde vendía colchones, ramos generales, cacerolas, de todo. Y mucha gente no sabe, pero él no era ni campeón argentino en el año 56. Como muchos, él empezaba a hacer sus primeras peleas de amateur y de profesional. Y como nadie quería pelear con él, porque ya lo habían visto pelear, y en su condición de zurdo, muchos boxeadores del Luna Park no querían pelear con los zurdos porque tenía mucha ventaja. Y ahí es donde mi papá decide irse con su entrenador Bacari y otros 2 boxeadores más. Creo que fueron no me acuerdo si son los hermanos Miranda. Se fue a Italia y hace una pelea de semifondo, así para probar, con Salvatore Burruni, que en ese momento era el campeón de Europa. Y le da una paliza al Tano, que dice que se hizo en el estadio Ansícora, donde se había jugado en los Mundial del 90, ante 70.000 personas, y le da una paliza al Tano, que ahí lo contrata la RAI, la televisión italiana. Y es donde que se hizo amigo que yo cuento también mucho en el libro, que cuento que se hizo amigo del presidente de la RAI,
y de la televisión así italiana. Sí, sí, la televisión pública italiana. Y bueno, y después cuando se empieza a pelear con varios campeones de Europa, diferentes ciudades de Italia, y cuando había alguno que él sabía que le podía ganar, decían, este no hace buen espectáculo. Y bueno, el presidente de la Real dice, bueno, no importa, Cavallo, lo cambiamos. Claro. Se había hecho muy amigo, él era muy pillo, siempre esa viveza del hambre, de la calle, todo, y él siempre trataba de venderse a él mismo y tratar de no arriesgarse, porque el boxeo de antes era muy duro, y vos por ahí estabas primero en el ranking, y perdías una pelea y estabas último en el ranking. Claro, o sea, era muy competitivo, y aparte en ese momento había todos monstruos. Sí, muy cruel. Esto de resbalarte tanto en el ranking y perder una pelea y casi salir del circuito era una constante. Pero te pido una pausa, Horacio. Sí. Y seguimos la charla con Horacio Cavallo, hijo, por supuesto, aquí en Universo Deportivo. Posgrados UCES, Diplomatura en Marketing de Alimentos y Bebidas, Gerenciamiento Comercial y Ventas, Marketing Digital y Community Management y Líder Agile. UCES, la excelencia, un compromiso. Ediciones WH, obras y novelas contemporáneas, edición y comercialización integral. Consultas a nardoseditorial@gmail.com. Un puñado de murmullos, historias de pugilistas y soñadores. Un libro que bucea por la vida de tantos boxeadores que persiguen sus sueños detrás de un puñado de murmullos. Pedidos a universodeportivo@hotmail.com. Seguimos la charla con Horacio Cavallo, el hijo de Roquinho, nada menos. ¿Cómo fue la idea, cómo surgió esta idea tuya de escribir un libro sobre la vida de tu padre? Mirá, en el 2016, en mayo del 2016, estaba hablando con un amigo y bueno, se cumplían justo, se habían cumplido hace el mes pasado 50 años de la obtención del título mundial, porque fue justo en el 2016, se habían pasado 50 años, ¿viste? Del 1966. Entonces yo dije, tengo que hacerle un homenaje a mi papá de alguna forma, y ya estábamos en mayo, ¿viste? Entonces yo soy diseñador gráfico, no soy escritor, pero dije, es un lindo proyecto y lo quiero hacer. Mi viejo nunca nos había... no quería primero que fuéramos boxeadores o que estemos en el ambiente de boxeo. Él cuando se retiró se dedicó a los negocios y no quería, porque él sabía que era muy sacrificado y todo, y entonces es como que yo no conocía ni la gente del ambiente del boxeo y todo, y es como que no conocía mucho, o sea, yo como que digo, me crié con mi papá, pero siempre fue para mí mi viejo. Claro, o sea, no es que... no el famoso. No el famoso, entonces... Es como que ahí al decidir escribir el libro conocí un montón de cosas y conocí lo que lo ama la gente, o sea, las cosas que hizo, impresionante. Así que en diciembre, pues yo digo, lo tengo que lanzar antes que pase el año, en diciembre del 2016, lanzo el libro Horacio Cavallo, El pequeño gigante que venció al destino. Que bueno, que justamente el pequeño... Gigante que venció al destino viene de un tango que había escuchado de Mario Bustos que decía Horacio Cavallo, el pequeño gigante que se lleva por delante al que lo quiera boxear. Bueno, me gustó eso como diciendo el pequeño gigante por mi papá, por lo chiquitito, pero que venció al destino porque pudo salir de la pobreza con sacrificio y con humildad, ¿no? Sí. ¿Y cómo era tu relación con él? Mirá, mi relación, mi viejo como mi abuelo, mi abuelo era analfabeto, y era una persona muy dura, muy cerrada. Y mi papá se crió con eso, o sea, yo con mi viejo
siempre re bien, pero siempre hablando de negocios. Claro. O sea, mi relación con él fue siempre hablando de negocios, estando con él. Me llevaba a un lado, a un negocio, a otro. Claro. Pero como le digo a los televidentes, después, antes, cuando yo empecé a crecer, mi relación con mi viejo fue, antes que se enferme, Sí. empezar a tomar café todos los días con él y él que me empiece a asesorar para prepararme para la vida. O sea, Sí, y para manejar los negocios. para manejar los negocios, para prepararme la vida, para que no me jodan. Él y se eso, veía venir, que vos ya te tenías que hacer sí, cargo. Sí, y esto te estoy hablando que todavía no se había enfermado. Parecía como, no sé, que lo hubiera predicho, no Sí, sé, que sí, le iba a pasar, premonitorio. que iba a empezar con los síntomas del Alzheimer. Pero bueno, esos últimos años es donde más lo disfruté, incluso más de chico. Porque vemos gente que mi papá era campeón, todo iba a un lado, el otro, lo invitaban de un lado, el otro, estaba en mi casa, iba, venía. Entonces lo aprendí a conocer como más de grande y amar, Sí, pero sí, de sí. una forma de, como lo pueden ver, admirarlo. Sí, sí, sí. Y más cuando escribí el libro, ¿no? Cuando escribí el libro fue algo terrible porque escribí el libro, mi viejo ya estaba enfermo, se los pude llevar, pero bueno, pude por lo menos darle algo de lo que él me dio, ¿no? Vos sabés, Horacio, que es muy lindo lo que contás porque uno con los hijos o con el padre construye una relación que siempre tiene muchos matices, Sí. pero que siempre también, pero el afecto, digamos, la ligazón, más allá de las idas y vueltas, si lo disfrutaste más o menos, si por ahí cuando eras chico ibas a comer a un restaurante y todo el mundo estaba con él y le quería hablar o pedir un autógrafo, y esas cosas que al hijo del famoso le interrumpe un poco la salida con el padre, pero que siempre queda el vínculo amoroso, ¿no? Siempre te pasará con tus hijos, te pasará, por supuesto, con tu viejo, digamos, con las relaciones que vas construyendo. Y a veces el amor se manifiesta de distintas maneras. Sí. Por ejemplo, en esto que decís, que por ahí no te hablaba de otras cosas que de negocio, pero que en el fondo te estaba dando todas las herramientas para enfrentarte a la vida. Exacto, eso es lo que siento y bueno, y es lo que yo ahora también transmito a mis hijos, trato de transmitirle a mis hijos, porque creo que es el mejor legado, ¿no? No Sí. solamente decirle, bueno, mi viejo siempre nos dio todo, pero igual siempre mi viejo es como que hacía que nos cueste las cosas, Claro. es como que no nos daba las cosas Nada por dar, regalado, nada. sí. Y bueno, eso la verdad que enseñarme a ganarme, a hacer sacrificio, a ganarme las cosas por mí mismo, a ser buena persona y humilde. ¿Entendés? O sea, y es lo que trato yo de ser ahora y es lo que yo también traté de explicar en el libro, porque mi viejo siempre en sus entrevistas, él quería hablarle a la juventud. De esa forma, por eso en los años 90 salió también el tema de 2 minutos y de esa forma es como que se volvió a relanzar Sí. mi papá Sí. hacia la juventud, ¿no? Por el tema de 2 minutos de Pina va, Pina viene. Sí. Y bueno, de esa forma yo también es lo que yo quiero transmitir y lo que quise transmitir en el libro, porque yo le podía haber dicho, bueno, voy a escribir un periodista deportivo, pero yo les quería escribir de la parte deportiva. Por eso lo dividí en 15 rounds, 15 capítulos, donde está el séptimo round, está toda su parte deportiva, sus hazañas, Sí. pero después quise mostrar el Horacio Cavallo, su familia, los negocios que para mí fueron muy importantes para él, porque es como el desenlace de todo el sacrificio y de todo el sacrificio que hizo en el boxeo, poder hacer algo y mantenerlo, ¿no? Sí, mantenerlo. claro. Sí, sí, Entonces, creo que esa es la parte más interesante para darle a la juventud y a la gente que quiera leer el libro, de poder demostrar que se puede salir de la pobreza y con sacrificio superarse y salir adelante. Mi papá tenía 2º grado nada más. Sí, sí. Así que... Como estudios, Sí. pero tenía una capacidad No, sí, impresionante. impresionante. Ya era comerciante antes, Sí, sí. antes de ser boxeador. Él Claro. ya imagínate que era, como cuento en una anécdota en el libro, que él estaba
juntando vidrios y bueno, juntaba un vidrio que por ahí no salía tanto, entonces pero había mucho de ese vidrio. Entonces iba después a venderle el vidrio y dice, no, Caballo, este vidrio no sirve, bueno, y no se lo compraban, ¿viste? Sí. Entonces a las 2 semanas le empezaba a mandar cada 2 o 3 días una persona al lugar que compraban el vidrio preguntando por ese vidrio. Claro. Y pasaba, ¿viste? A los 15 días Sí. y le compraban todo, ¿viste? Eso es marketing, que él lo inventó hace 50 años cuando no se estudiaba, pero era una forma de generar también, o publicidad, ¿no? Digamos, Sí, de generar él siempre interés. se vendía a él mismo. Claro. Él siempre, cuando estaba la gente que ya hacían sus primeras peleas ya. Es que hay que saber de técnicas Sí. de venta, sin duda, sin duda. En el Luna Park hacía sus primeras peleas y entonces cuando salía, cuando estaba en la calle y todo, él iba a un restaurante y dice, uy, sí, ¿sabés quién soy yo? Sí, todavía no lo conocía tan. Soy a Caballo, peleo acá, mirá, venía a verme el sábado, que voy a. Entonces, él siempre se trataba de vender, de autosuperar y de vender sus entradas, ¿no? Sí, sin duda. Vos sabés, Horacio, que de todos los negocios, el otro día te lo contaba, que tuvo tu viejo, que tuvo múltiples negocios y de varios rubros, para mí Bahamas fue lo más impactante porque fue un símbolo de Buenos Aires y de toda una época, ¿no? Sí. Fue un restaurante, bar, confitería extraordinaria, ubicada en un lugar extraordinario como es la Costanera de la ciudad de Buenos Aires, y que realmente era cautivante, que daban ganas de ir a toda hora para desayunar, para almorzar, para cenar, para tomar una copa a la tarde, un buen postre helado, y que marcó una época, unos Sí. años dorados. Sí, sí, la verdad que sí. Yo me acuerdo que era chiquito, era chico, era medio adolescente, todo, Sí. íbamos siempre a Bahamas. Y bueno, también un recuerdo cuando mi papá, por eso le decía que mi papá le gustaba, él te daba todo, pero él no quería que se tire la comida. Entonces me acuerdo que nos pedíamos un jugo, un tostado, todo, y por ahí dejábamos todo por la mitad y nos cagaba pedo, me decía. Sí, sí, Decía, sí, no, sí. no, eso nunca, ¿no? Vos pedís lo que vas a comer. Bueno, Claro. y eso me quedó marcado porque así siempre era mi viejo. Sí, sí. Cuidar el mango, o sea, él, mucha gente por ahí, como a veces cuentan en el libro, como que lo decía como que era miserable. No, no era miserable para nada. Él tenía un gran corazón y claro. ayudó a un montón de personas desinteresadamente. Sí. Él lo que no quería que se derroche la plata. Y Sí. cuando veía a alguna persona que derroche la plata, no, Le parecía viste, mal. no, sí, le parecía muy mal. Porque además en ese derroche no se da cuenta, el que derrocha justamente, que hay alguien que lo está sufriendo. Es decir, Sí. a vos te pasa, a mí me pasa que si vas a un restaurante y pedís comida y ves que sobra y que se va a tirar, decís, esto alguien Sí. se lo está perdiendo. Sí. Entonces, Vos imaginate que él iba a la villa, a la quema, la Sí, villa, sí. y donde agarraban y ha llegado a comer pescado, que ahí ya sabían que cuando que agarraban y estaba el pescado tipo alfiler de merluza con la harina, Sí. y donde le sacaban el pan rallado, entonces que tenía por ahí toda la mugre, y lo olían y si estaba más o menos bien, y lo comían, ¿entendés? Imagínate Sí. a ese punto. Pero eso te dio una enseñanza tremenda. Sí. Sí, También sí. lo leí en un reportaje que sabía cómo el pescado abandonado, Sí. tirado, limpiarlo, Sí. lavarlo y saber qué parte Sí. se podía comer y qué no. Sí, sí. Esa es una enseñanza que te da la vida, que te da la calle y que a veces no se aprende Sí. en un aula, ¿no? Exacto. Pero creo que ha sido una charla muy, muy linda, muy emotiva, Horacio, ojalá la hayas disfrutado. Sí, la verdad que muy lindo, y cada charla, cada entrevista en radio, en televisión, yo vuelvo a recordar, y bueno, y es lo que mi viejo siempre hubiera querido, ¿no? Que poder demostrar a la gente, ¿no? Yo es lo que quiero demostrar, ¿no? Lo que fue él, y que le conozcan el Horacio Caballo más allá. El Sí. Horacio Caballo, persona que es más campeón del mundo que el Que el propio que fue campeón sí. del mundo arriba del ring, claro que sí. Gracias, Horacio, un placer. Gracias a vos. Horacio Caballo, hijo, aquí en Universo Deportivo, que sigue de esta manera. Posgrados UCES. Diplomatura en Marketing de Alimentos y Bebidas. Gerenciamiento Comercial y Ventas. Marketing Digital y Community Management. Y Líder Ágile. UCES. La excelencia, un compromiso. Ediciones WH. Obras y novelas contemporáneas. Edición y comercialización integral. Consultas a nardoseditorial@gmail.com.
Un puñado de murmullos, historias de pugilistas y soñadores. Un libro que bucea por la vida de tantos boxeadores que persiguen sus sueños detrás de un puñado de murmullos. Pedidos a universodeportivo@hotmail.com. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Muy bien, así llegamos al final de Universo Deportivo. Recuerde que en la próxima edición vamos a hablar de los Pumas, de su partido frente a los All Blacks, por supuesto de la Copa Libertadores de América, todo lo que tiene que ver con el certamen argentino. Se juegan las últimas fechas, ya prácticamente está decidido, por lo menos parece decidido el campeonato, y esto lo vamos a analizar también en la próxima edición del programa. Por su paciencia, por su atención, muchísimas gracias y hasta siempre.